Animales enterrados cerca de las pirámides. Que alguien llame a Stephen King y le diga que su cementerio de mascotas es real y que lo han encontrado. Los arqueólogos han encontrado criaturas momificadas enterradas en tumbas cerca de las pirámides de Giza. A pesar de los rumores populares sobre cámaras ocultas dentro de las pirámides que contienen criaturas exóticas o incluso seres extraterrestres, las excavaciones arqueológicas recientes lamentablemente no han confirmado estas afirmaciones. En cambio, estas excavaciones han revelado una cantidad significativa de momias de animales, principalmente de la necrópolis de Saqqara. Estos descubrimientos ofrecen información valiosa sobre las creencias y prácticas egipcias, en particular con respecto a su reverencia por los animales. ¿Eres amante de los gatos? Según el Ministerio de Antigüedades de Egipto, encontraron 1 tonelada de gatos momificados enterrados al pie del templo de Bastet. También encontraron los restos momificados de 2 cachorros de león y 3 momias que podrían ser leones adultos. Si bien encontrar gatos es bastante común, los arqueólogos que descubren leones son extremadamente raros. Piensa en cuánto trabajo debe haber sido necesario para momificar un león real. El templo de Bastet, en Saqqara, está dedicado al culto felino. Era el lugar de la diosa Bastet, que se puede encontrar representada en las obras de arte del antiguo Egipto como una mujer con cabeza de leona o gato. Bastet era la hija de Ra, dios del sol. Aquí hay un dato curioso. Los historiadores creen que Bastet comenzó a ser adorada aproximadamente al mismo tiempo que se domesticaban los gatos en el año 1500 a.C. Se encontraron más animales en Saqqara, además de los de la variedad felina. Se encontraron 2 momias de mangosta egipcia envuelta en vendas de lino, junto con estatuas de la diosa Sekhmet. Sekhmet también era representada como una mujer con cabeza de leona, solo que era una diosa de la guerra. Sekhmet era algo así como Ares de la mitología griega, pero mucho más femenina y felina. Los egipcios amaban tanto a los gatos que convirtieron a varios dioses en híbridos de gatos. El más famoso de todos los gatos amados por los egipcios es la esfinge, una criatura mítica con cuerpo de león y cabeza de humano. La gran esfinge fuera de las pirámides de Giza es un excelente ejemplo de cuánto amaban los egipcios a sus gatos. Y ahora, un breve descanso, pero primero quería agradecerles a todos nuestros suscriptores por apoyar este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos sobre misterios inexplicables. Antiguos humanoides reptiles. Cuando los arqueólogos excavaron el sitio Tel al-Ubaid en Irak a principios del siglo XX, desenterraron artefactos que no podían explicar. Encontraron estatuas de increíbles criaturas reptiles vestidas con ropas extrañas de la era espacial. Es posible que sean estatuas reales de los dioses extraterrestres que vinieron a la Tierra y otorgaron a los seres humanos primitivos el conocimiento que necesitaban para iniciar la civilización. Los sumerios los llamaban Anunnaki. Los científicos llaman a estas figuras los hombres lagarto de Ubaid. Y no son los únicos que existen. Hay evidencia de humanoides reptiles por todo el mundo. Por supuesto, puede que no hayan sido extraterrestres, pero definitivamente hubo una obsesión humana con los humanoides lagarto. Las estatuas de hombres lagarto encontradas en Irak son sorprendentemente anteriores a la antigua Sumeria. Los científicos dicen que fueron creadas por la cultura Ubaidian, que apareció alrededor del 5500 a.C. Nadie sabe de dónde vinieron, solo que desarrollaron la agricultura, la arquitectura y la irrigación. Estas personas misteriosas brotaron de la tierra como nabos y comenzaron a construir grandes aldeas y a tallar estatuas de hombres lagarto. Cuando digo que tenían arquitectura, quiero decir que tenían buena arquitectura. Los humanos pasaron de repente de vivir en cuevas oscuras a pavimentar sus calles y construir equipos de procesamiento de alimentos. Parece que sucedió en un abrir y cerrar de ojos, justo al mismo tiempo que aparecieron las estatuas de lagarto. Las estatuas de la cultura Ubaidian son una locura. Algunas de las personas lagarto llevan cascos, como cascos espaciales. Algunas de ellas están vestidas con lo que casi parecen túnicas reales con hombreras. Otras estatuas son mujeres sosteniendo pequeños bebés lagarto en sus brazos. Es asombroso porque no parecen criaturas míticas. Las pequeñas figuras parecen estatuas comunes que se harían de hombres y mujeres, solo que tienen cabezas de lagarto. Las estatuas de lagarto también parecen tener cráneos alargados, como los de esta imagen cortesía de Mary Harsh.
Observa las cabezas largas y icónicas de estos humanoides lagarto. Son sorprendentemente similares a las cabezas alargadas de la cultura paracas del antiguo Perú o de los antiguos egipcios, que a menudo practicaban la modificación craneal para dotarse de cabezas puntiagudas. Incluso los mayas alargaban artificialmente sus cráneos para parecerse más a los lagartos de la gente de Ubaidian. En la antigüedad, cuanto más largo era el cráneo, más probabilidades había de ser un miembro importante de la sociedad. Los cráneos alargados siempre se han asociado con la realeza y el prestigio. Tiene sentido si la práctica se basó en los señores lagarto que nos dieron la civilización para empezar. Incluso ciertas tribus nativas americanas realizaban la costumbre y casi con certeza no tenían contacto con los sumerios. Las figuras de Nomoli son otro ejemplo de estatuas de aspecto reptil que se han encontrado y que casi no tienen sentido. Estas fueron descubiertas en Sierra Leona, creadas por una civilización desconocida que existió hace siglos, tal vez durante la Edad Media. ¿Qué opinas de este misterioso reptil? La tumba oculta de Alejandro Magno. Durante más de 2000 años, un misterio ha perseguido a historiadores y arqueólogos por igual. ¿Dónde está el lugar de descanso final de Alejandro Magno, el conquistador del mundo antiguo? Ya era hora de que alguien encontrara la tumba de Alejandro Magno. Tal vez si hoy juntamos nuestras cabezas, podamos ordenar las pruebas y encontrar la ubicación más probable para el lugar de descanso final del antiguo rey de Macedonia. A la edad de 32 años, Alejandro había forjado para sí mismo un imperio que se extendía desde los Balcanes en Europa hasta Pakistán. Fue uno de los imperios más grandes que este mundo jamás haya visto. Si bien buena suerte al presentar sus respetos al gobernante fallecido, nadie ha podido encontrar su lugar de entierro. Tras la muerte de Alejandro en la ciudad de Babilonia en el año 323 a.C., estalló el caos. El rápido ascenso de Alejandro Magno al poder y sus conquistas subsiguientes desestabilizaron el imperio persa, lo que provocó un vacío de poder tras su prematura muerte. Había construido un imperio enorme, pero Alejandro era el pegamento que lo mantenía todo unido. Cuando murió, sus generales, cada uno compitiendo por el control de su vasto imperio, se involucraron en una serie de sangrientas guerras civiles, conocidas como las Guerras de los Sucesores o las Guerras de los Diádocos. El imperio de Alejandro se fracturó y sus generales se quedaron con un trozo para sí mismos. Ptolomeo fue el general que tomó Egipto y fundó la dinastía tolemaica, que sería la última dinastía del antiguo Egipto y terminaría casi 300 años después con la muerte de Cleopatra VII. Se rumorea que Ptolomeo llevó el cuerpo de Alejandro Magno consigo a Egipto, a la capital de Memphis, en el año 321 a.C. Los registros históricos muestran que su cuerpo se mantuvo en Memphis hasta que se pudo construir una tumba en la ciudad de Alejandría para albergar su cuerpo. El egiptólogo Chris Naughton dijo que esa es la información que se tiene. No está claro cuándo iba a estar lista la tumba, si alguna vez se terminó o qué pasó con ella. Hay algunos registros vagos de una tumba que se estaba construyendo conocida solo como Soma en Alejandría. Esta misteriosa tumba parece ser la última que contuvo el cuerpo del macedonio. Pero, ¿dónde está? Algunas personas piensan que está bajo el agua. El historiador antiguo Estrabón dijo que la tumba de Alejandro estaba en el distrito de los Palacios, que los arqueólogos están bastante seguros de que se hundió hace siglos. Este es un misterio que, por grande que sea, tal vez nunca se resuelva. Chris Naughton dijo que, con toda honestidad, hay una buena posibilidad de que la tumba de Alejandro nunca se encuentre. Pero esa es una forma pesimista de ver las cosas. Otros académicos creen que la tumba de Alejandro se encontrará, y pronto. El exministro de Antigüedades egipcio, Zahi Hawass, dijo que cree que Alejandro está enterrado en algún lugar de la zona conocida como el Cementerio Latino de Alejandría. Otra teoría es que Alejandro fue enterrado en la misma tumba de Alabastro, una tumba de gran tamaño sin ninguna inscripción. La cámara funeraria data de la época en que murió Alejandro y su diseño es similar al de las tumbas de Macedonia. Nadie sabe quién fue enterrado en la tumba, pero tal vez fue Alejandro. ¿Qué piensas? ¿Se ha perdido para siempre la tumba de Alejandro? ¿O confías en que los arqueólogos la encontrarán, con suerte, durante nuestra vida? El culto americano y el bebé inmortal. Uno de los cultos más extraños de la historia estadounidense intentó crear un bebé inmortal. ¿Realmente tenían conocimientos secretos que adquirieron al estudiar culturas antiguas? ¿O estaban todos locos?
Si nunca has oído hablar de James Bernard Shafer y la Real Fraternidad de Maestros Metafísicos, abróchate el cinturón para un viaje alocado. No se sabe mucho sobre la vida temprana de James. Nació alrededor de 1896 en Fargo, Dakota del Norte. Era un joven perfectamente normal que estudió en la Universidad de Michigan y se licenció en medicina. Pero a James también le interesaba la metafísica. Y debo mencionar que era miembro del Ku Klux Klan. En la década de 1930, James había logrado formar su secta y amasar miles de seguidores. La revista Times describió una vez la Real Fraternidad de Maestros Metafísicos como un goulash teológico. Era una mezcla de autoayuda, ciencias cristianas y curación por fe, y creían en algunas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, comer carne, beber café, fumar cigarrillos o consumir alcohol se consideraba malo para la salud. Está bien. Eso en realidad no parece demasiado extraño, pero recuerda que esto era la década de 1930, cuando los médicos todavía recetaban cigarrillos a las personas que se quejaban del dolor de pulmón. Lo más extraño era que cada semana James, que en ese momento todos lo llamaban el mensajero, les daba a sus miembros una lista de pautas dietéticas, les decía lo que podían comer. James también les dijo que la causa de todas las enfermedades, ya sean mentales o físicas, se originaban en el pensamiento destructivo. Solo los pensamientos positivos podían resolver los problemas de la vida. La idea surgió de que con el pensamiento positivo correcto, la muerte podía evitarse por completo. En 1939, James anunció que él y su secta criarían un bebé inmortal. Esto me suena un poco a vampiro. Usarían todo lo que sabían de metafísica y pensamiento positivo para criar a un bebé que no pudiera morir. Ese bebé era de Catherine Gaunt, que era demasiado pobre para permitirse criar sola al pequeño Gene. Entonces el niño fue entregado a James. El niño fue llevado a una mansión en Long Island que James bautizó como Peace Haven. Allí, la dieta del niño estaba estrictamente controlada. Los miembros de la secta se aseguraron de que no estuviera expuesto a un solo pensamiento malo. Solo se permitían palabras positivas y buenas vibraciones. No puedo contarles cómo resultó el experimento porque nunca se completó. Después de 15 meses, Catherine exigió que le devolvieran a su bebé. El experimento fue abandonado y unos meses después, James fue demandado por hurto mayor y enviado a la prisión de Sing Sing. Sin él, el culto se desintegró. Años después, en 1955, James fue encontrado muerto en su coche, envenenado por monóxido de carbono. En 2002, el bebé Gene estaba supuestamente vivo y bien. Tenía su propia familia, pero no quería hablar de su extraña historia con el culto. Puede que nunca sepamos si vivirá para siempre. Extraterrestres en el espacio exterior. Algunos de los avistamientos de ovnis más convincentes no han venido de nuestro planeta, sino del espacio exterior. Neil Armstrong supuestamente se encontró con ovnis durante la misión Apolo 11 en 1969 y unos años antes, durante la misión Gemini 4 de 1965, Gene McDivitt avistó lo que describió como una forma cilíndrica blanca en el espacio, pero nadie más lo vio porque en ese momento su compañero Ed White estaba dormido. Durante el resto de su vida, Jim sostuvo que lo que vio fue un trozo desconocido de escombros artificiales. En otras palabras, escombros de una nave espacial o satélite, pero obviamente no humanos. El periodista espacial James Orberg sostuvo que los escombros posiblemente provenían de la segunda etapa del propio Gemini cuando se lanzó al espacio. Quizás sientas más curiosidad por lo que vio Armstrong cuando fue a la Luna. Armstrong dijo que presenció dos orbes brillantes de color azul pálido que podían haber sido platillos voladores. Si bien estos fantasmas han sido descartados como nada más que componentes desechados del transbordador espacial, es probable que nunca descubramos qué vio exactamente Armstrong antes de dar un gran salto por la humanidad. Una cita exacta es que observó una luz por la ventana que apareció junto a la tripulación. Es extraño. Eso es lo que el astronauta Leroy Chiao informó haber visto en 2005 durante una caminata espacial fuera de la Estación Espacial Internacional. Leroy describió las luces como una marca de verificación invertida. Aunque es posible que se trate de un avistamiento de extraterrestres, Leroy cambió más tarde su versión y dijo que las luces provenían de barcos pesqueros. ¡Qué raro!
No sabía que la luz de los barcos pesqueros fuera tan visible para los astronautas. Ha habido suficientes avistamientos en el espacio como para decir que es totalmente plausible que nuestro planeta sea como un imán para los extraterrestres. ¿Qué opinas? El tesoro secreto de El Álamo. La historia completa del Álamo aún no ha sido contada. Hay un secreto que data de 1836 y que aún espera ser descubierto. Durante enero de ese año, un grupo de colonos del sur de Texas se encontró en posesión de una inmensa cantidad de oro y plata. Valía millones de dólares, incluso en aquel entonces, lo cual era mucho dinero, porque recuerden, en ese tiempo la gente ganaba solo unos pocos dólares al mes. Los hombres de este grupo estaban liderados por el coronel Jim Bowie y se dirigían al Álamo. Su tesoro se suponía que sería para financiar la revolución de Texas, para independizar a Texas de México. Antes de que Texas fuera un estado, era parte de México. 2 meses después, Jim Bowie y 188 hombres hicieron su última resistencia en el Álamo contra 6,000 soldados mexicanos. Entre ellos estaba el famoso colonizador Davy Crockett. Ni uno solo de los defensores sobrevivió, pero su historia vivirá para siempre. Esta es la historia del Álamo, con la que la mayoría de la gente está familiarizada, pero según el cazador de fortunas profesional Frank Bushbacker, falta una parte importante. El tesoro que llevaban Jim Bowie y sus combatientes nunca fue encontrado. Podría estar más perdido que la tumba de Alejandro. Durante 13 días, los tejanos defendieron el Álamo contra los soldados mexicanos, pero al final fue un esfuerzo inútil. Frank dijo que en los momentos finales Jim Bowie pudo haber ordenado que el tesoro se escondiera en el fondo de un pozo. Pero, ¿dónde está ese pozo? Frank cree que el tesoro se encuentra debajo de la carretera frente a la capilla del Álamo. Lo cree tanto que Frank logró obtener permiso para excavar una pequeña sección de la carretera. Pero el tesoro no estaba allí. 3 años y medio de papeleo tirados a la basura. Es un milagro que Frank haya obtenido permiso en primer lugar, considerando que una psíquica llamada María Gómez le dijo la ubicación del tesoro. María también es una curadora de museo que nunca ha visto el Álamo. Ella le dijo a Frank que tuvo una visión de monedas de oro, artefactos de plata y baratijas religiosas escondidas en el fondo de un viejo pozo. Entonces, María señaló dónde estaba el pozo en un mapa, y allí fue donde Frank cavó. Allí se descubrieron artefactos, pero no el tesoro que todos esperaban. Los arqueólogos comenzaron a encontrar objetos extraños a unos 1.2 metros debajo de la superficie. Encontraron cerámica nativa americana destrozada en fragmentos. También descubrieron antiguos utensilios de cocina y huesos de animales descuartizados. No había oro, pero sí evidencia de actividad nativa americana. Tal vez el Álamo se construyó sobre un cementerio nativo americano y nadie lo sabe. En cuanto al tesoro del Álamo, Frank todavía está convencido de que está enterrado en un pozo en algún lugar, pero nadie sabe dónde está. El gran reino africano olvidado. Los arqueólogos recién comenzaron a estudiar la estructura prehistórica más grande al sur del desierto del Sahara en África. Este lugar es un enigma envuelto en 728 hectáreas de ruinas de piedra donde vivían 20,000 personas. En la Edad Media, esta era una de las ciudades más grandes del planeta. Me refiero al Gran Zimbabue, una capital medieval que cayó junto con el reino que la controlaba en el siglo XV. No obstante, incluso después de que fuera abandonada, el antiguo pueblo Shona continuó utilizando las ruinas épicas para ceremonias y rituales. Volviendo al principio, los arqueólogos están bastante seguros de que el Gran Zimbabue se estableció en el siglo IV. Fueron los Shona quienes construyeron las murallas, extrajeron el hierro cercano, criaron ganado y establecieron la ciudad como capital del poderoso reino de Zimbabue. Por cierto, todavía hay 10 millones de personas de Shona en todo el mundo hoy en día, muchos de los cuales posiblemente puedan rastrear sus antepasados hasta esta misma ciudad. En el siglo XI, el reino de Zimbabue era imparable. Casi la mitad del oro del mundo provino de este único reino durante sus 300 años de gobierno. Es una cantidad de oro considerable. Los comerciantes acudieron en masa a Zimbabue desde todos los rincones de la civilización, desde lugares como Persia, Europa y China. El Gran Zimbabue era tan grande que prácticamente se extendía por el paisaje, extendiéndose en valles y trepando colinas con sus edificios de piedra. Se necesitaron millones de bloques de piedra en bruto para crearlo sin utilizar una sola gota de mortero. La sección más antigua de la ciudad también era el hogar de su rey.
que miraba hacia el resto de la metrópolis desde su palacio en un complejo en la cima de una colina. El gran recinto es el nombre de la estructura más grande dentro de la ciudad. Se considera la segunda estructura más grande de toda África por superficie, eclipsada solo por las pirámides de Giza. Fue en este enorme recinto donde quizás el rey mantuvo a sus numerosas esposas, hijos y sirvientes. Durante un tiempo Zimbabue dominó el mundo, pero su supremacía no duró para siempre. El gran Zimbabue fue abandonado por razones que aún se desconocen. Algunos dicen que se quedaron sin recursos naturales y que ya no podían sustentar a su creciente población. Otros afirman que el cercano reino de Mutapa tomó el gran Zimbabue por la fuerza en el año 1430. Sus ruinas nunca fueron olvidadas por el pueblo local Shona, pero el propio reino de Zimbabue parecía haber sido olvidado por el mundo exterior. El primer forastero que vio las ruinas fue un buscador de oro estadounidense en 1867. Cuando el buscador de oro mostró las ruinas al explorador alemán Karl Maunk, Maunk se negó a creer que hubieran sido construidas por africanos. Alimentados por la incredulidad racista de que los africanos pudieran construir una ciudad así, los arqueólogos occidentales del siglo siguiente atribuyeron el gran Zimbabue a los fenicios o a los babilonios, quienes dicen que la construyeron como un segundo palacio para la reina de Saba de la Biblia. ¿Por qué hay tantos esqueletos de mujeres? En un antiguo cementerio de España, los arqueólogos están desconcertados por un misterio de Halloween. El equipo de investigación encontró un desequilibrio aterrador en los entierros de este sitio prehistórico. Hay el doble de esqueletos de mujeres que de hombres. Algo extraño sucedió aquí y los científicos están luchando por entenderlo. El cementerio prehistórico está en Granada y la proporción está muy desequilibrada. Los científicos han encontrado 10 esqueletos femeninos por cada esqueleto masculino y el tamaño de la muestra no es pequeño. Los sitios de enterramiento de la región han arrojado más de 55,000 restos esqueléticos, en algunos casos que datan desde hace 5,600 años. Ya se habían realizado muchas investigaciones en el sitio prehistórico y sus cementerios vecinos, pero nadie sabía nunca si los muertos eran hombres o mujeres. No fue hasta que los investigadores utilizaron una nueva técnica bioarqueológica que dieron en el clavo. Su nueva técnica es capaz de analizar el ADN y una proteína específica que se encuentra en el esmalte dental llamada amelogenina. Ahora, los científicos pueden distinguir fácilmente a un hombre de una mujer, incluso si todo lo que queda de ellos son huesos. Lo que los científicos encontraron fue un marcado desequilibrio entre hombres y mujeres en todas las edades, lo cual es impactante porque las poblaciones humanas suelen tener una proporción de 1:1 de hombres a mujeres. Las únicas excepciones frecuentes son en tiempos de guerra o durante migraciones masivas. En ese caso, normalmente se encuentran muchas más tumbas de hombres. Esto es lo contrario y es un poco alarmante. Los científicos creen que hubo una decisión social deliberada de tener muchas más mujeres en la sociedad que hombres. La asombrosa cantidad de tumbas de mujeres no significa que hubiera más mujeres muriendo, significa que simplemente había más mujeres, muchas más. Si la poligamia hubiera existido, cada hombre podría haber tenido cómodamente 9 esposas y ninguno de sus vecinos habría estado celoso. Los científicos han tratado de encontrar una explicación para los esqueletos. Dijeron que tal vez la civilización de la Edad de Piedra era una sociedad matrilineal. En otras palabras, su identidad social estaba determinada por la línea materna y no por la paterna. O a los hombres simplemente les gustaba tener varias esposas. Gigantes de ojos azules de América. ¿Sabías que en la isla de Santa Catalina, frente a la costa de California, vivían gigantes? Si crees en los mitos, eran enormes, pálidos y tenían ojos azules. Santa Catalina está a unos 35 kilómetros de Los Ángeles. En el año 7000 a.C., la isla era el hogar de la tribu indígena Gabrielino. Cuando los españoles llegaron en 1542, la colonizaron y la isla quedó bajo la jurisdicción de México, más tarde de los Estados Unidos de América. En 1896, la familia Glidden se mudó a esta isla. Tenían un hijo pequeño llamado Ralph, que un día descubrió un cráneo de un nativo americano enterrado en la arena. Después de eso, Ralph se obsesionó con encontrar más restos antiguos. Continuó buscando en la isla hasta bien entrada su edad adulta. De 1919 a 1928, Ralph supuestamente encontró 800 tumbas y el doble de artefactos.
¿Qué hizo Ralph con todos sus huesos y reliquias? Los vendió a cualquiera que los quisiera comprar, incluidos museos y ciudadanos particulares. A Ralph no le faltaron compradores, porque los huesos que encontró no siempre eran humanos. Ralph descubrió más de un esqueleto perteneciente a alguien que medía más de 2.7 metros de altura. Si bien había un problema, los esqueletos no querían permanecer sólidos. Cuando Ralph intentaba retirar los esqueletos de gran tamaño, a menudo se convertían en polvo como un vampiro a la luz del sol. Hubo otros investigadores curiosos que también encontraron esqueletos de humanos gigantes en la isla. Ellos también tuvieron el mismo problema con la conversión en polvo. Ralph comenzó a decirle a la gente que tenía pruebas de que los gigantes eran una raza de piel clara que vivió hace 3000 años. Ralph dijo que una vez encontró un esqueleto de una niña gigante rodeada de 64 esqueletos de niños. Era como si los niños hubieran sido sacrificados en honor de la niña gigante. En la cercanía de la isla de Santa Rosa, supuestamente se encontraron esqueletos gigantes en 1959. Algunos de los cráneos tenían 2 filas de dientes y 6 dedos en las manos y en los pies en lugar de 5. No eran solo personas grandes, obviamente pertenecían a otra raza de seres. En 1913, el naturalista alemán Dr. A.W. Forstmann desenterró un esqueleto de 2.4 metros de largo en la isla de Catalina. Durante sus investigaciones se enteró de una leyenda que decía que en la antigüedad una raza gigante ocupó las islas costeras de California. La raza desapareció misteriosamente mucho antes de que llegaran los europeos. Con todos los esqueletos que se han encontrado, debería quedar alguno, ¿verdad? Pero no es así. Nadie sabe qué pasó con todos los esqueletos gigantes encontrados en California. Algunos dicen que fueron destruidos, otros dicen que simplemente se convirtieron en polvo. ¿Qué crees que pasó con los esqueletos gigantes? La tumba de lo desconocido. En 2005 se descubrió una tumba desconocida en el Valle de los Reyes de Egipto por primera vez desde el descubrimiento del rey Tutankamón en 1922. Casi 20 años después, la tumba sigue siendo uno de los mayores misterios de Egipto. Permíteme darte un rápido resumen de por qué este valle es tan importante. Durante el Imperio Nuevo, entre 1539 y 1075 a.C., faraones como Tutankamón, Seti I y Ramsés II eligieron tener sus tumbas en este extenso valle. También se enterraron aquí otras personas como las reinas de esos reyes y sus sumos sacerdotes. Las pruebas del interior de sus tumbas demuestran que los faraones se habían preparado para la divinidad. Con la ayuda de sus fieles embalsamadores esperaban continuar su vida al otro lado de la puerta, por así decirlo. La momificación era necesaria para preservar el cuerpo de cada faraón, de modo que en el más allá su alma eterna pudiera ser reanimada. Si no te momificaban, tu alma no podía llegar al más allá. Naturalmente, los gobernantes de Egipto se llevaban sus tesoros a la otra vida. Tenían sus tumbas subterráneas llenas de oro, baratijas, joyas y libros de hechizos. Las tumbas estaban provistas de comida y bebida, incluido vino, para que pudieran festejar a lo grande cuando llegaran a la salvación eterna. A veces, los faraones eran enterrados junto a sus personas favoritas como sus asistentes. Otras veces, eran enterrados con sus mascotas favoritas, a menudo babuinos o perros de caza. Se encontraron más de 62 tumbas en el valle antes de Tutankamón en 1922. Un siglo después, en 2005, el arqueólogo Otto Scheiden encontró una tumba desconocida junto al lado de la del rey Tut. La nueva tumba estaba a solo 15 metros de distancia. Dentro de la misteriosa tumba, los investigadores encontraron sarcófagos vacíos y flores, pero eso fue todo. Alguien había robado el lugar mucho antes del siglo XXI. Después de tantos años, nadie tiene idea de quién estaba enterrado en la tumba, ni siquiera una corazonada. Esta tumba, al igual que la mayoría de las 62 originales anteriores a la de Tutankamón, probablemente había sido saqueada hace miles de años. En el año 60 a.C., el escritor griego Diodoro Sículo visitó el Valle de los Reyes en una misión. Escribió: "Allí no encontramos nada más que los resultados del saqueo y la destrucción". Angry Birds en la antigua China. Un descubrimiento arqueológico revolucionario ha desenterrado una conexión entre las antiguas civilizaciones chinas y un popular juego contemporáneo. Una figura de arcilla que data de hace miles de años refleja el icónico cerdo verde de Angry Birds.
¿A la gente que hace Angry Birds le gustaba la historia antigua de China? Es poco probable, pero ¿de qué otra manera se explican las asombrosas similitudes entre la figura de arcilla y el personaje? Los arqueólogos lo explican usando la lógica y la ciencia. Según el equipo de investigación, encontraron la figura de arcilla cerca de las ruinas de Sanxingdui, uno de los lugares más extraños de China. También dijeron que las estatuas de cerdos eran comunes durante la dinastía Shang de 1600 a 1046 a.C. Los cerdos eran animales domésticos, por lo que la gente hacía adorables figuras de arcilla con ellos. El hecho de que esta figura se parezca a los cerdos de Angry Birds es una coincidencia. Sin embargo, aquí hay más que solo pájaros de dibujos animados adorables. No muy lejos del pueblo se encuentra Sanxingdui, un lugar que ha proporcionado algunos de los tesoros más extraños que se han encontrado en la Tierra. Por ejemplo, las cabezas gigantes de bronce que parecen recreaciones de cabezas de extraterrestres. Puedes ver algunas de ellas en exhibición en el Museo del Palacio de Hong Kong. A primera vista, se te perdonaría si confundieras las máscaras con aztecas. Las enormes esculturas parecen mesoamericanas, pero son 100% chinas. Datan de aproximadamente la misma época que la figura de Angry Birds, hace 3000 años. Los investigadores creen que las máscaras fueron creadas por el reino Shu, que curiosamente se creía que era un mito hasta que un granjero encontró accidentalmente las ruinas de Sanxingdui en la década de 1920. Ahora, los científicos saben que el reino Shu fue real. Ellos gobernaron la llanura de Chengdu en China desde hace unos 4800 hasta 2800 años. Las grandes máscaras no son las únicas cosas encontradas que parecen algo alienígenas dentro de las ruinas. Los arqueólogos también descubrieron pequeñas figuras, no muy diferentes a las figuras de hombres lagarto de Ubaidian de Irak. Son menos reptiles y más alienígenas mutantes extraños. Los artefactos de Sanxingdui son anteriores al ejército de terracota de la tumba de Qin Shi Huang por al menos 1000 años. Nadie sabe qué representan las figuras o por qué el reino Shu creó máscaras tan grandes y extrañas. Toda la cultura desapareció en el año 800 a.C., dejando a Sanxingdui como un pueblo fantasma. Número 10. La espada en el monasterio. Un estudiante de arqueología que visitaba un monasterio veneciano notó una espada en exhibición que no parecía encajar del todo. Se creía que la antigua espada tenía unos pocos cientos de años y los monjes del monasterio la exhibieron como parte de su museo, pero el estudiante insistió que el arma era mucho más antigua. Su nombre es Vittoria della Armelina, de la Universidad de Ca' Foscari en Venecia. En 2017, insistió en que se hiciera un análisis adecuado de la espada para ver qué edad tenía realmente. Resulta que la espada se remonta a unos 5000 años y nadie tiene idea de cómo logró llegar hasta donde está hoy. Lo que sí sabemos es que hace 5000 años las espadas se inventaron en el este de Turquía. Fue la primera vez que los humanos tomaron una espada con la intención de usarla para el combate. Pero cómo llegó al monasterio es un verdadero misterio. La universidad se puso en contacto con el monasterio para obtener más información y revelaron que los monjes católicos armenios residían allí desde 1717. La espada había sido un regalo de un coleccionista de arte 150 años antes de hoy. El coleccionista de arte había obtenido la espada de lugares desconocidos. Se cree que podría haber sido descubierta en Kavak, la ubicación de una antigua colonia griega en Turquía, pero su viaje exacto desde que se hizo a mano hace 5000 años en la Edad de Bronce hasta que se exhibió en un monasterio veneciano en el siglo XVIII probablemente nunca se reconstruirá. Número 9. Máscara de hierro romana. Es posible que se haya resuelto un misterio arqueológico con la ayuda de algunos restos romanos muy interesantes descubiertos en Turquía. Los arqueólogos desenterraron los restos parciales de una máscara de hierro de la época de Roma. El artefacto oxidado fue descubierto gracias a las excavaciones de la Universidad de Karabük en el sitio de Adrianópolis. Alguna vez fue uno de los asentamientos más grandes de la zona, habitado desde el siglo I a.C. hasta el siglo VIII después de Cristo. Pero volvamos a la máscara. Es exactamente lo que imaginas que sería una máscara de hierro, una máscara de estilo Halloween forjada en hierro. Máscaras exactamente como esta probablemente fueron usadas por la caballería romana. Hace 1800 años, las máscaras se usaban para proteger la cara y el cuello de los guerreros cuando peleaban en batalla. Pero hasta este descubrimiento los historiadores no estaban del todo seguros. El misterio era que no podían averiguar si las máscaras solo se usaban como parte de algún tipo de ceremonia o de hecho para la guerra, pero debido a que
esta máscara de hierro se encontró en una antigua instalación militar en Adrianópolis, parece que el misterio se ha resuelto. Ahora intenta imaginarte a cientos de romanos en carros adornados con terroríficas máscaras de hierro, todos ellos atravesando el campo de batalla para masacrar a una tribu. Número 8. Legiones romanas aniquiladas. Los expertos que trabajan en el sitio arqueológico de Kalkriis en Alemania descubrieron recientemente una coraza completamente conservada que una vez perteneció a un soldado romano. Según el director del museo local, Stefan Burmister, la armadura es la más antigua y completa de su tipo jamás descubierta, y eso hace que el descubrimiento sea increíble y único. La razón por la que es increíble es que la armadura, sin duda, pertenecía a un soldado que murió durante la épica batalla del bosque de Teutoburgo. Esta batalla fue más una masacre que otra cosa. 3 legiones de soldados romanos caminaban por el bosque cuando fueron atacados por miembros de una tribu germánica. Fue una de las mayores derrotas militares de la historia romana. 15.000 soldados fueron masacrados en muy poco tiempo. Los bárbaros germánicos irrumpieron en el bosque y masacraron a todos, aunque los romanos probablemente se lo merecían. Ahora seguramente te estás preguntando dónde está lo increíble. No es necesariamente la batalla, sino lo que le sucedió al soldado romano, lo que es increíble. Fue encontrado junto con su armadura, con un dispositivo que se había usado para bloquear sus muñecas en una tabla de hierro. Es posible que haya sido parte de un ritual sagrado, lo que significa que probablemente estaba vivo cuando terminó la lucha. La tribu germánica lo mantuvo para ser sacrificado en un ritual desconocido y probablemente brutal. Es por eso que le dejaron su armadura, supuestamente habría sido contaminada por el ritual. Número 7. Especies humanas antiguas. Los científicos creen haber descubierto los restos de una nueva especie humana. El descubrimiento en realidad ocurrió hace unos 90 años, y no fueron científicos, sino un trabajador de la construcción chino quien descubrió un fósil de hace 146.000 años. Era un fósil humano, un cráneo preservado, pero durante casi 90 años nadie supo a qué criatura humanoide le pertenecía el cráneo. Era un misterio total. En el momento en que se descubrió el cráneo en 1933, el área estaba bajo dominio japonés. El trabajador de la construcción encontró el cráneo mientras construía un puente. Lo pasó de contrabando a casa, creyendo que podía tener valor cultural. Cuando llegó a casa escondió el cráneo en el fondo del pozo de su familia, pero nunca se lo dijo a nadie, hasta hace apenas unos años en su lecho de muerte. Luego su familia fue a buscar el cráneo en el fondo del pozo y se lo entregó a los científicos. Después de analizar el cráneo con la última tecnología forense, los científicos determinaron que el cráneo podría haber pertenecido a una especie humana previamente desconocida. Según Shi Yunmi de la Academia de Ciencias de China, es uno de los cráneos más completos que jamás haya sido visto. La misteriosa persona a la que una vez perteneció el cráneo ha sido apodada el hombre dragón. Una de las razones es que su cráneo parece estar entre los más grandes de cualquier especie humana. Los científicos creen que pudo haber pertenecido a un grupo hermano de Homo sapiens, criaturas muy similares a nosotros pero con rasgos más grandes y primitivos. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. El misterioso Imperio Medo. Arqueólogos de Irán descubrieron recientemente restos de una fortaleza militar prehistórica en Tepe-Rivi, y la fortaleza data de hace unos 2700 años. En aquel entonces, el área estaba gobernada por el Imperio Medo. Pero el Imperio Medo es tan oscuro que apenas es más que un mito. Hasta donde sabemos hoy, los medos ocuparon un área al que llamaron Media en el siglo XI a.C. Este era una región montañosa de Irán y Mesopotamia. Aparecieron en algún momento del siglo VIII, aunque nadie lo sabe con certeza. Su capital era la ciudad Ecbatana, lo que hoy es la ciudad moderna de Hamadán. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente misteriosas. La antigua ciudad de Ecbatana todavía se considera un enigma, porque está completamente enterrada bajo la ciudad moderna, que nunca ha sido excavada. Esto significa que cualquier cosa que los científicos quieran aprender sobre el misterioso Imperio Medo está fuera de su alcance, enterrado directamente bajo las casas, negocios y calles modernas. El nuevo descubrimiento de la fortaleza simplemente prueba que el enigmático Imperio Medo probablemente existió con gobiernos regionales y un ejército bastante fuerte, pero lo que le sucedió después del año 625 a.C. se desconoce en gran medida. Número 5. El origen de los nativos americanos. Hasta hace poco, los arqueólogos estaban bastante seguros de que los nativos americanos originales que emigraron a América del Norte lo hicieron desde Japón. Específicamente se creía que las primeras personas que vivieron en América del Norte eran descendientes de los Jomon, un pueblo que ocupó Japón hace 15.000 años. Esto fue casi al mismo tiempo, aunque las fechas exactas han sido muy debatidas en los últimos años, cuando la gente estaba migrando a América del Norte a través del puente terrestre
Terrestre de Bering. Un nuevo descubrimiento ha dado la vuelta a esta hipótesis. Los científicos ahora dicen que la evidencia biológica no coincide con los hallazgos arqueológicos anteriores. G. Richard Scott, de la Universidad de Nevada, dice que los Homon de Japón no tienen absolutamente ningún vínculo ancestral con los nativos americanos. En cambio, están más estrechamente relacionados con los asiáticos del sudeste en lugares como Tailandia y Camboya, así como los asiáticos orientales en China, Corea y los isleños del Pacífico. Y aquí es donde viene el misterio. Dado que los nativos americanos no eran descendientes de los Homon, entonces ¿de quién? Los científicos ahora especulan que provienen de un grupo diferente que vivió en algún lugar del este de Asia. Simplemente no tienen idea de dónde o quiénes eran. Número 4. El faraón alienígena. Akenatón es una de las figuras más misteriosas de la historia, principalmente porque pudo haber sido un extraterrestre. Primero echemos un vistazo a los hechos. Akenatón fue el 10º gobernante de Egipto durante la 18ª dinastía. Es más famoso por su apariencia extraña, con una cabeza aparentemente alargada y rasgos extraordinariamente grandes, mientras que también se le ve extrañamente femenino, pero también es famoso porque trató de cambiar drásticamente el orden religioso del antiguo Egipto durante su gobierno. Trasladó la capital de Tebas a Amarna y estableció el culto de Atón, que adoraría específicamente al sol, no exactamente al sol en sí, sino al disco solar, que era un aspecto del dios Ra. Ra iba a ser el único dios y todos los demás debían ser ignorados por el resto de los egipcios. La gente no estaba muy contenta con este cambio y hubo muchos disturbios civiles. Gobernó durante 17 años, interrumpiendo por completo la vida egipcia, y luego murió. Cuando su hijo Tutankamón se hizo cargo, se deshizo del culto de Atón y reintrodujo a todos los dioses egipcios ordinarios. La razón por la que algunas personas creen que el faraón era un extraterrestre tiene mucho que ver con su apariencia. En casi todas las representaciones de él parece un alien. Es delgado, con una barriga protuberante y ojos grandes que ocupan demasiado su cara. ¿Por qué se veía o actuaba tan extraño? Además, supuestamente se encontró un medallón en un templo egipcio que mostraba al faraón Akenatón con un ovni flotando sobre él. También se han encontrado muchos otros artefactos extraños que rodean a este faraón, y muchos de ellos parecen sugerir que al menos estaba confabulando con una raza de extraterrestres. Número 3. La moneda inglesa más antigua. Una excavación arqueológica en la provincia canadiense de Terranova ha descubierto lo que podría ser la moneda inglesa más antigua de Canadá. William Gilbert, el arqueólogo jefe involucrado en el proyecto, dice que la pequeña moneda de plata que él y sus compañeros de equipo descubrieron fue acuñada en 1493 y 1499. La moneda en sí se conoce como media moneda de Enrique VII. Tiene aproximadamente el tamaño de una moneda de 5 centavos y se acuñó en Canterbury, en Reino Unido. La misteriosa moneda fue descubierta en el sitio histórico provincial Cupid's Cove Plantation. Este sitio fue la ubicación de uno de los primeros asentamientos ingleses en América del Norte. Fue colocada por un comerciante de Bristol llamado John Guy en el año 1610. No sorprende que la moneda más antigua vendría del asentamiento más antiguo, pero cómo llegó a existir esta moneda sigue siendo un misterio, principalmente porque fue acuñada 100 años antes de que se fundara el asentamiento. La siguiente moneda más reciente se encontró aquí en 1560. Entonces la pregunta es, ¿qué sucedió en esos años intermedios? Número 2. Asentamiento indígena perdido. Un equipo de arqueólogos afirma estar bastante seguro de haber descubierto la ubicación de una comunidad perdida de indígenas que una vez prosperó en la parte noreste de Florida. La mención de este misterioso asentamiento aparece en documentos históricos de Francia y España, que datan de la década de 1560. Pero durante décadas, la ubicación real de la misteriosa comunidad ha eludido a los investigadores. Ahora un equipo de la Universidad del Norte de Florida dice que probablemente hayan encontrado el asentamiento. Encontraron los restos como parte del proyecto arqueológico Mocama. Para aquellos que no lo saben, los Mocama fueron algunos de los primeros indígenas en encontrarse con los colonos españoles durante la década de 1560. También fueron algunas de las primeras personas en enfrentarse a una guerra brutal con los británicos, enfermedades infecciosas de la colonización europea y toda esta terrible historia. También fueron completamente aniquilados por los europeos, sin dejar rastro de ellos hoy. Por eso es tan importante descubrir su asentamiento. El equipo arqueológico ha encontrado 50 piezas de cerámica española, artefactos de piedra, huesos y conchas, y fragmentos de lo que probablemente fueron casas. Las excavaciones continuarán durante los próximos 3 años, por lo que esperamos que el misterio se resuelva pronto.
Número 1. Boomerang sin retorno. Los boomerang han sido utilizados por los pueblos indígenas de Australia durante al menos 20.000 años. Esto se basa en pinturas rupestres encontradas que representan boomerang que datan de esa fecha. El boomerang descubierto más antiguo tiene solo 10.000 años, pero eso se debe a que los boomerang se fabrican tradicionalmente con madera y no resisten muy bien la prueba del tiempo. Recientemente, un par de trabajadores del Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre en el sur de Australia encontraron 4 boomerang. Los sacaron del lecho de un arroyo seco en medio de una sequía. Habrían estado allí durante 400 años, pero estaban en condiciones sorprendentemente buenas. El misterio detrás de los boomerang es que no fueron diseñados para regresar a la persona que los arrojó. Todos sabemos que cuando lanzas un boomerang se supone que regresa a ti, pero los 4 no fueron diseñados de esa manera. Esto se convirtió en un gran misterio cuando los arqueólogos se apresuraron a descubrir por qué los aborígenes habrían perdido el tiempo con los boomerang que no regresaban. Para entender un poco mejor el misterio, tenemos que ver para qué se usaba el boomerang. Por lo general, se usaba como proyectiles para la caza y la lucha, pero resulta que los boomerang también pueden haber sido utilizados como multiherramientas. Podrían haber sido utilizados en ceremonias, como palas para excavar, y para una gran cantidad de otras tareas domésticas. La verdad es que no sabemos por qué estos boomerang fueron diseñados para no volver. Es posible que hayan sido utilizados como martillos, como garrotes para golpear, o simplemente podrían haber sido modelos fallidos que fueron arrojados al arroyo como basura. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos misterios te pareció más interesante? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.